Entonces, hoy vamos a hablar de fijar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a ir a la palabra que dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. ¿26? 26, 3. Gracias. 3. Ya. Ok. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, confiamos en Dios. Dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, tenemos que tener en cuenta en qué estamos pensando constantemente. Porque toda nuestra vida debe ir relacionada con Dios. No solo espiritualmente, ¿no es cierto? No solo cuando vamos a la iglesia, no solo cuando tengo mi tiempo con Dios, sino todo lo que hacemos, todo, el trabajo, tan sencillo como el cocinar, todo relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a cuidarte de que tu trabajo salga bien. Si no estás metido con Dios, entonces vas a estar haciendo las cosas por ti mismo y a lo mejor vamos a cometer errores. Dios siempre va a querer guiarnos. Dice que va a guardarte en completa paz. Cuando hay paz en nuestra vida, podemos pensar mejor. Podemos tomar mejores decisiones. ¿No es cierto? Y eso viene ¿cómo? Cuando nuestra mente persevera en las cosas de Dios. Amén. Amén. Tenemos a la señora Nancy esta noche con nosotros. Quisiera saber, señora Nancy, cómo supo de nosotros. Buenas noches, Dios me los bendiga. A través de mi cuñada, Melissa Olaechea. Oh, qué bueno, Melissa. Muchas gracias. Bueno, señora Nancy, bienvenida esta noche. Estamos hablando del tema, fija tus pensamientos en Cristo. Amén. Amén. Okay. Entonces, como decíamos, en el libro de Isaías nos está exhortando a que perseveremos, a tener nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Él, nuestra mente está en las cosas que son de Dios, en sus promesas, en su verdad, ¿no es cierto? Nos va a dar paz. Y cuando estamos en paz, obramos mejor. ¿Por qué? Porque podemos pensar mejor para tomar mejores decisiones. Amén. Entonces, en lo natural, en el mundo natural, ¿no es cierto? Vemos como un proceso el desarrollo de la mente en un niño pequeño, ¿no es cierto? Naturalmente, vamos viendo cómo el niño va creciendo y cómo su mente se va desarrollando, ¿no es cierto? Espiritualmente hablando, es un proceso igual. El desarrollo de la mente en Cristo Jesús es igualmente un proceso. Entonces, cuando nacemos espiritualmente, tenemos la mente de Cristo. Ahora me van a preguntar, ¿pero cómo así nacemos espiritualmente? Sí, si vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 específicamente, no me acuerdo el versículo, ahí hay uno de los escribas y fariseos de la época. Escribas y fariseos de la época eran los conocedores de la palabra, de la ley, ¿no es cierto? Y eran los neófitos de la época, eran los que todo el mundo confiaba y creía en ellos. Pero cuando Jesús vino a predicar el evangelio donde le decía, arrepiéntanse pecadores, ¿no es cierto? Y vengan a mí, ¿no es cierto? Entonces, vieron este hombre llamado Nicodemo, vio las grandezas que hacía Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Nicodemo vino en la noche a donde Jesús. Ok, te lo leo rapidito. ¿Quieres que Sí, te lo lea? por favor.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, para tener una mente, para tener la mente de Cristo, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué sucedió? Este hombre Nicodemo vino donde Jesús y le dijo esto. Y este hombre, cuando Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer para ver el reino de Dios, el hombre le dijo, pero ¿cómo así nacer de nuevo? ¿Tengo yo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a salir? No podía él entender esto. Jesús le dijo, no es que entres en el vientre de tu madre. Él dijo, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces hay que nacer del espíritu para poder tener la mente de Cristo. ¿Cómo nacemos del espíritu? Ok, les voy a decir cómo nacemos del espíritu. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, que Dios los creó y les dio instrucciones, dice la palabra en Génesis que caminaban con Dios juntamente, caminaban juntos en el jardín. Había una unidad, había una relación entre el hombre y Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Vino, ¡boom! Y los engañó y pecaron. ¿Qué sucedió? Al momento de pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Dios los llamó. Dios no vino donde ellos. Dios los llamó. Porque si Dios, que sabe todas las cosas, viene y se presenta donde ellos, los destruye. ¿Por qué? Porque donde está el pecado y Dios se presenta, el pecado es deshecho. Entonces, por amor, Dios no se acercó a ellos. Los llamó, les habló. Y ellos reconocieron que habían hecho algo erróneo, ¿no es cierto? ¿Qué es muerte espiritual? Es separación de Dios. La muerte es una separación de Dios. Se produjo muerte en el momento en que Adán y Eva pecaron, se produjo muerte, una muerte espiritual. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, para hacer la historia larga, corta, Jesús en su inmensidad y en su sabiduría, él ya tenía un plan perfecto. Y ese plan perfecto era Jesús. Entonces, si nos adelantamos hasta el Antiguo Testamento, de Génesis ahora hasta el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, dice que si creemos en nuestro corazón, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. En ese momento, la salvación se refiere al nuevo nacimiento. Se refiere a que cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, reconocemos esa muerte en la cruz, viene Jesús, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. En el momento en que hacemos esa confesión públicamente, como lo dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Así es que nacemos espiritualmente. Por eso es que Jesús le decía a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede ver? Porque no tiene la mente de Jesús. Entonces, cuando nacemos, viene a nosotros el Espíritu Santo y empezamos a caminar en el conocimiento de quién es Dios. Y ahí se produce un deseo, un hambre en nosotros para buscar
la presencia de Dios en nuestra vida, buscar su dirección. Y entonces leemos la palabra, empezamos a asistir a la iglesia y empezamos a escuchar el consejo de Dios y a seguir lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí empezamos a crecer en una mente de Cristo, porque dice la palabra que así como el hombre cree que es él, así es. Así como el hombre cree que es, así es él. Como el hombre cree en su corazón, pero para las cosas caer en su corazón, tiene que llegar a su mente primero. Amén. Puedo agregarle bien cortico, no, para que no pierdas el hilo. Y específicamente en un proverbio, lo que Henry está compartiendo, dice, así como el hombre piensa, tal es él. En otras palabras, lo que ocupa nuestra mente, eso es lo que nosotros vamos a hacer, definitivamente. Entonces, cuando naces de nuevo, aceptas a Cristo Jesús en tu vida, aceptas su sacrificio. Aceptar la muerte y el sacrificio de Jesús no cambia tu religión. Aquí no estamos hablando de religión, ¿ok? Para no malentendernos. Aquí no estamos tratando de que te conviertas a tal religión o te conviertas a tal otra, no. Estamos hablando lo que dice la Biblia, de lo que Jesús quiere hacer con nosotros y cómo mantener una mente en Cristo para que podamos caminar como Él nos mandó a caminar, de acuerdo a su verdad, ¿no es cierto? Entonces dice, confesamos a Jesús, nacemos de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Amén. Cuando vemos el reino de Dios, se produce en nosotros un hambre y una sed por las cosas de Dios. Amén. Eso nos lleva a querer tener una relación con Dios. Y ahí es donde nuestra mente empieza a crecer, a madurar, a fortalecerse. Y así como el hombre piensa en su mente, así es él. Pero ¿por qué? Porque primero, todo lo que es del corazón llega primero a la mente. Las cosas no llegan primero al corazón y después suben a la mente, no. Las cosas llegan a la mente y después bajan al corazón. Y cuando bajan al corazón, entonces las hacemos. Amén. Henry, una pregunta. Entonces, en el caso de Nicodemo, él tenía que nacer de nuevo, como le dijo Jesús, y él lo que tenía que hacer en ese momento, ¿qué era? O sea, decirle, te creo a ti. ¿Puedo Jesús. decir algo acerca de Nicodemo? Exacto. Puedo decir algo y es bien importante. Aquí hay, en este pasaje de la Biblia, hay algo clave. Nicodemo supo que Cristo era el Mesías. Él supo. Hubo un momento donde Nicodemo supo que los milagros que él hacía, que las cosas que él estaba haciendo, no eran de un hombre común. Pero Nicodemo todavía no tenía la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, siendo un doctor de la ley, siendo fariseo de fariseos, porque Nicodemo era un hombre que era súper inteligente y conocedor de la ley, aún así, él fue en confusión a donde estaba Jesús. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le preguntó, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Salir de nuevo del vientre de mi madre? No entendía absolutamente nada. Y lo que Cristo le dijo, si te estoy tratando de explicar cosas que son por encimita, ¿cómo te voy a poder explicar cosas que son profundas espirituales? Nicodemo en ese momento no estaba preparado para recibir salvación. Porque lo que Cristo le tenía que explicar era de tal profundidad espiritual que ni se lo explicó. Nicodemo no recibió salvación en ese momento, si vamos a la palabra, que no vamos a ir. Pero quiero poner este dato. Hay momentos en la vida de las personas que las personas van a estar recibiendo el alimento espiritual, van a estar viendo milagros y van a pasar por un proceso, pero no es su momento. Y ese no fue el momento de Nicodemo, fue más adelante, ¿verdad? Porque después se convirtieron miles y miles y miles de judíos y fariseos, ¿verdad? Claro. Pero Cristo le dijo, si te quiero explicar las cosas terrenales y no las entiendes, Sí. ¿cómo te voy a explicar las espirituales? So, definitivamente, ni se molestó en explicárselas. Ajá.
Es fuerte, pero ¿quién conoce mejor el corazón del hombre que Cristo? Él sabía que Nicodemo no iba a asimilar en ese momento una salvación tan grande, porque de hecho todavía Cristo estaba vivo. Claro. Y Nicodemo es el que va con el otro señor cuando ya Sí, estaba en la bajan de la cruz, cruz. ¿no? Exacto, Con Pues más adelante, Arimatea. ujú, exacto, Sí. exacto. Ahí ya creyó. Ahí sí ya bueno, creyó. todavía ahí, después más adelantico vamos a hablar del tema para no sacar a Henry del hilo Ah, de ok. su pero Nicodemo todavía estaba siguiendo a Cristo, pero la palabra no dice que ahí él recibió salvación tampoco. Se deduce que sí, en un momento recibió salvación, porque después que Cristo resucitó, miles y miles, y después quedaron los discípulos. Y definitivamente, Nicodemo sí, definitivamente tiene que haber recibido salvación, pero no en el momento que se encontró con Cristo. Él fue uno de los fariseos que se paraba para defender a Jesús cuando en el concilio venían en contra de él, porque él podía ver el testimonio de lo que hacía Jesús. Ahora, la Biblia específicamente no habla de la salvación de Nicodemo, pero sí da referencia a que muchos fueron salvos. Entonces, asumimos. Pero el punto y voy a ser breve, el punto del tema que están tocando Henry es un punto espectacular, es un punto tremendo, es un punto clave para nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos o como personas que amamos al Señor. ¿Por qué? Porque el tema no se trata de la religión a la que uno pertenece. Se trata de que la palabra dice, y yo tengo la escritura, dice, hay un solo Dios y su Hijo Jesucristo el justo. Y para tener salvación, y nadie llega al Padre sino a través de Cristo. En salvación, ¿verdad? Y Cristo dijo, Claro. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, eso está claro. Y lo que nos está ministrando Henry es clave. No es a través de religión, es a través de Cristo que llegamos, ¿verdad? Que es tremendo. Y el tema del nuevo nacimiento, que quiero oír qué es lo que el Señor nos tiene esta noche. El punto específico es que estamos aprendiendo a tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, entonces hemos hablado, si se acuerdan de las clases anteriores, de ciertas características que debemos adquirir y tenemos que llevarlas a la práctica. Y todo esto nos guía a fijar nuestros pensamientos en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ir creciendo, ir madurando a la estatura que Él quiere que tengamos. Amén. Entonces, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16? Tremendo. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, dale. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. No, Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:16. Yo lo leo rápido. Esta es segunda. Primera, Rosita, primera. 2:16. Oh, ya. Yo lo tengo. Yo también. Dice, Ok. Dale. Mechita, lee tú. A ver, no sé si es esta, supongo que sí. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a instruir al Señor? Dice, nosotros tenemos su mente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Dice que Él nos va a guiar a toda la verdad, que Él es nuestro guía, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra fortaleza. ¿Quién tiene la mente del Señor? Nosotros. En el momento en que confesamos a Cristo, que nacemos de nuevo. Si tú nunca has confesado a Cristo Jesús, necesitas confesarlo. ¿Cómo? Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que vengas a mi vida. Yo acepto tu muerte en la cruz, yo reconozco que moriste por mí. Ya. Quiero hacer un Eso es una confesión.
Un pequeño paréntesis, Henry, rapidito. Yo puse el ejemplo de Nicodemo, como estaba mi esposo hablando de Nicodemo, y hice un pequeño nota de que Nicodemo no recibió salvación en ese mismísimo momento para nacer de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre Nicodemo y nosotros? La diferencia es que el Señor fue a la cruz, entregó su vida y dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Él estará entre vosotros y en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ¿quién está en medio nuestro? Jesús, el Espíritu Santo. Y dice, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante. Lo que no tenía Nicodemo lo tenemos nosotros, el Espíritu Santo de Dios. La salvación es gratuita para todo el que la quiera recibir. Y como decía Henry, por eso hice esa aclaración, Henry, ¿por qué? Como primero dije lo de Nicodemo, para que quede claro que la salvación dice, ¿dónde está la palabra? Dice, cerca de tu boca y en tu corazón. Y entonces el Señor cuando llega con este tema dice, yo vengo a la puerta de tu corazón y toco, ¿verdad? Si tú me dejas entrar. Por eso la diferencia es tremenda, porque ahora tenemos al Espíritu Santo diciendo, ya Cristo fue a la cruz por ti, ya tú puedes nacer de nuevo. Porque dicen Romanos que con el corazón creemos para justicia. Todos creemos en nuestro corazón, pero dice, con tu boca confiesas para salvación. Entonces, ¿cómo confesamos? Tiene que ser a alguien, ¿no es cierto? Tiene que haber testigos. Una confesión es a alguien, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, Señor, en el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados ya. Arrepentirte. ¿Qué es arrepentirse? Dar media vuelta y no volverlo a hacer nunca más. Ya, no volver a hacerlo. Eso es un arrepentimiento. Darle la vuelta a lo que hacías antes e ir para el otro lado. Si yo era borracho, ya no tomo más. Me voy para el otro lado. Si fumaba drogas o lo que fuera, doy media vuelta, me voy para el otro lado. Si era ladrón, ya no robo más. Perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Ayúdame. Reconozco que moriste por mí en esa cruz y entrego mi vida en tus manos. Ya. ¿Qué sucede ahí? Ahí se rompe algo grandísimo. Ahí se rompe ataduras que el enemigo ha querido tirar sobre tu vida. Ahí se rompen. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la autoridad a Dios, al Espíritu Santo de Dios que venga sobre tu vida. Tu mente viene, la mente de Jesús viene ahí mismo sobre ti. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo redarguye y empieza a obrar en tu vida. Te empieza a dar convicción de que si eras mentiroso, o mentirosa, cuando ibas a hablar una mentira de nuevo, después de que aceptas a Cristo, tú sabes, algo te dice que no lo debes hacer. Entonces Dios no te va a torcer el brazo y te va a decir, no lo hagas. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo te da la convicción. Tú sientes como algo en el pecho o en el cuerpo o algo que no debes decir la mentira. Pero tú decides, porque Dios no obliga. Por eso nos dio libre albedrío. Entonces, tú decides si vas a mentir de nuevo o no. Si tú decides no mentir, entonces, ¿qué hace Dios? Te da más convicción, te fortalece, te renueva, para que cuando venga la próxima oportunidad de hacerlo, ya sea más fácil no hacerlo. Y así es que obra. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está ahí. Porque el Espíritu de Dios está ahí. Y quiere ayudar a tu mente para que tu corazón sea completamente de Él. Amén. ¿No es cierto? Y ese es el proceso. Ese es el proceso. Rendirte a Él y pedirle, Señor, ayúdame, no quiero hacerlo de nuevo. Pero todo empieza con esa confesión, dándole la oportunidad de la que venga a tu vida, como Dios, como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador, como tu todo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la mente de Cristo. Ahora viene un proceso de desarrollo, el cual tenemos que luchar. Hay una lucha, hay una batalla. Hay batalla con hábitos establecidos. Antes de Cristo Jesús, estábamos acostumbrados a beber, mentir, robar. Estoy siendo exagerado. No se vayan a sentir acusados. A lo mejor de pronto hay convicción en alguno de nosotros mencionando alguna cosa de esta, pero no es por acusar.
es simplemente dando ejemplos, ¿ok? Lo que fuera, drogas, alcohol, mujeriegos o hombreriegas, no sé, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, viene Jesús a nuestra vida y empezamos a batallar contra hábitos que tenemos. ¿Por qué? Porque la carne está acostumbrada a hacer eso. Pero Dios te está diciendo, eso ya no sirve para tu vida, eso ya no es bueno. Entonces ahí viene la pelea, ahí viene la pelea. Vamos a pelear con la cultura en que vivimos. ¿Por qué? Porque la cultura va transformando, va cambiando a través del tiempo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Claro. Entonces ya viene la mente de Cristo a nuestra vida. Lo que es de Dios, que es incambiable. Pero estamos en una cultura ahora en la que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Está de moda ser lesbiana, homosexual o de los dos. Es la moda, es la cultura que se está viviendo hoy en día en el mundo entero. Pero Dios dice, no, eso no es así. Yo creé a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. Así de sencillo. Entonces, vamos a mantenernos en nuestra mente con Dios. Estamos peleando contra todo esto. Los hábitos que teníamos que no son agradables a Dios antes de Cristo. Con la cultura que se está viviendo en la atmósfera en que estamos viviendo, en el sistema que se vive ahora. ¿No es cierto? Y aparte de eso, la obra de Satanás, que él es el rey de este mundo. Entonces él va a estar influenciando en todo momento para robar, matar y destruir. Entonces son tres cosas grandes en las que nosotros estamos batallando en el momento en que venimos a Cristo Jesús, le damos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, su mente viene a nosotros, viene la convicción del Espíritu Santo y dice uno, hombre, pero ¿cómo voy a ganar esta pelea? Te voy a dar la solución. Entonces, la mente de Cristo se perfecciona en nosotros mediante un proceso de crecimiento. A medida que nos mantenemos en él, buscamos de él, por eso hacemos énfasis en tu relación personal con él todos los días. Esto no es religión, esto es relación. Todos los días, tú con Dios, con el Espíritu Santo, sacando tu tiempo para hablar con él, para leer la palabra, para adorarlo, para meditar en la palabra. Hay que sacar ese tiempo, es necesario. Ok, vamos a poner un ejemplo aquí. Yo veo a esta pareja, Melissa y su esposo, Miguel, ¿no es cierto? Cuando se conocieron, ¿qué querían hacer? Conversar uno con el otro. A tal punto empezó la amistad a crecer a tal punto en que ya querían hablar todo el tiempo, ya no era solo una hora. Querían estar juntos, ir, venir, ir a trabajar juntos si era posible, pero estar juntos todo el tiempo, hablando juntos todo el tiempo, ¿no es cierto? Si eso lo hacemos para con una persona, ¿por qué no con Dios, que es el dador de la vida y nos libró de la muerte y del infierno, de la muerte eterna? ¿No es cierto? Y Él no nos pide Él no pide de nosotros que nos sacrifiquemos. Él ya se sacrificó. Él solo pide que lo amemos. Entonces, como Melissa empezó a amar a Miguel y Miguel empezó a amar a Melissa, querían simplemente compartir, estar juntos, compartir la vida. Eso es lo que pide Dios. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Él ya está enamorado de ti. Él está simplemente esperando a que tú vengas a él. Tú dijiste hace un ratico algo, Henry, que es clave. Y esto no quiero que se pase porque es tremendo. La base de todo, yo siempre lo digo, y ustedes ya saben, es el amor. Esa es la base de todo, el amor, cuánto amamos a Dios. Pero tú dijiste algo clave y es esto. Tú dijiste que Dios nos da convicción de algo que no debemos hacer
Y nosotros escogemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos abstenemos, nos guardamos, aunque tengamos la tentación en el área que sea, y por fuerte que sea, no lo hacemos, y eso es lo que tú estabas compartiendo, entonces después tienes más fuerza. Me voy a centrar en por qué tienes más fuerza. Ok. La palabra de Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. El Señor dice que Él quiere que tú lo ames con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces, a veces Dios ve cosas que nosotros ni nos damos cuenta que están en nuestra mente y nuestro corazón y Él las quiere sacar. ¿Y qué hace Él? Él permite la prueba y permite la tentación. ¿Para qué? Para que uno diga, oh, cuando viene la prueba y la tentación, entonces nos damos cuenta qué es lo que hay escondido ahí atrás. ¿Qué sucede? Ahí es donde paramos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que Henry compartía. Y esto es clave para nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, en ese momento preciso, a veces nos pasa, a cualquiera nos puede pasar en cualquier área, que cogemos y nos dejamos arrastrar. Como dijo Henry, yo diría 100% de las veces que viene la tentación, ¿quién es el tentador? Sabemos quién es el tentador. Sabemos quién es el tentador. La tentación viene de parte del tentador. La Biblia dice, Dios no tienta. Hay un tentador. Caemos en las garras del tentador y fallamos. ¿Por qué después no tenemos fuerza? Porque entristecemos al que nos da la fuerza, que es el Espíritu Santo. Por el contrario, y aquí voy a terminar, esto es clave, como decía Henry, si viene el tentador y como Cristo se mantuvo fuerte, nos mantenemos fuertes, esto alegra al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está alegre, se empodera, estás lleno de poder para cuando vuelva la prueba, quien se levanta por ti. Esto es importante, mi hermano, porque es triste, nos pasa a todos. El enemigo sabe por dónde te va a tomar ventaja para debilitar al espíritu, y si el espíritu se debilita, después la cosa va en bajada. Esto es clave, Henry, y es un poco enfatizando en la parte donde tú dices que cuando obedecemos, después tenemos más fuerza. Eso es clave, es verdad. Entonces hay tres cosas, ¿no es cierto?, que hablamos. Los hábitos establecidos, que es la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿cierto?, que es rota en el momento en que Cristo viene a tu vida. Él te da un nuevo chance para empezar a hacerlo todo bien, ¿no es cierto? Tenemos la cultura en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, la influencia del sistema y la obra de Satanás, que su propósito es robar, matar y destruir. Entonces estamos peleando contra esas tres cosas para poder tener una mente de Cristo, para poder tener nuestros pensamientos fijos en Cristo. ¿Cómo vamos a pelear eso? Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Libro de Efesios. 22 y 23. Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, la lucha contra hábitos establecidos, ¿no es cierto?, la hacemos de acuerdo a esta escritura, que dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una promesa de Dios, ¿no es cierto? Dice, nuestra pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Es quitarse, deshacerse, botar, no practicar más la pasada manera de vivir, ¿ok? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos está diciendo que esa pasada manera de vivir es un engaño. Eso no nos va a llevar a ningún lado, a la muerte simplemente. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Amén. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, esta escritura es muy buena. Hola, Jackie. Pero hay momentos en la vida del cristiano que por haberse descuidado, a veces pasa, y esto no puede, cualquiera de los que estemos presentes podemos estar pasando por esto. Cada quien conoce, no tenemos que decirlo acá, pero esto es rapidito para meditar. En la vida del cristiano, a veces caemos en un error, después viene otro y nos debilitamos a un extremo que por nosotros mismos no podemos retomar esa posición que habla Henry, ¿verdad? Entonces, es clave, mi hermano, mi hermana, si tú has llegado a un extremo de debilidad espiritual que te está tomando trabajo de regresar al camino, porque a veces nos pasa, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar personas maduras, personas que estén fuertes, que te ayuden a pelear esa batalla, porque como decía anteriormente, cuando debilitamos al que pelea la batalla por nosotros, tienen que venir otras personas y apoyarnos. Es muy importante eso. Usted sabe cómo usted está, usted sabe, cada uno de nosotros sabemos, y esto es muy importante, cómo estamos espiritualmente, pero si yo me doy cuenta que estoy reincidiendo en lo mismo y que me está costando trabajo, no te sientas sola, mi hermana, o solo, mi hermano, porque el enemigo te toma ventaja y a veces quieres desesperadamente regresar al Señor y te cuesta, tienes que buscar ayuda y créeme, en los años que llevamos en el Señor hemos visto la renovación y el fortalecimiento de personas que han buscado esa ayuda y solo no se puede. Si van a si se mantienen en ese capítulo de Efesios, unos versículos antes dice que somos un cuerpo y que nos ayudamos unos a otros de acuerdo a la función que tenemos en ese cuerpo. Por eso es que no se puede solo. Esta mano sola no puede hacer el trabajo que hace todo el cuerpo. ¿No es cierto? Un pie solo no puede andar solo por ahí. O sea, el pie izquierdo no se puede ir para el supermercado y el derecho quedarse en la casa viendo televisión. ¿No es cierto? No. Se necesita todo el cuerpo para poder obrar en una misma función, en un mismo sentir. ¿No es cierto? Por eso la pelea no la podemos pelear solos. Por eso Jesús siempre estuvo acompañado. Jesús no estuvo solo, él vino a darnos ejemplo. Jesús tuvo un grupo de hombres alrededor de él para poder obrar y hacer. Que él no hubiera podido hacerlo, que él sí lo hubiera podido haber hecho solo, pero él vino a darnos ejemplo. Y cuando los enviaba a predicar la palabra, dice que los enviaba de 2 en 2. No los enviaba solos nunca. Siempre iban en pareja. Entonces, solos no podemos. Nos necesitamos unos a otros. Amén. Entonces, para pelear contra esos hábitos establecidos, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer ahí en Efesios 4, 22 y 23, deja la pasada manera de vivir, despójate de todo lo que es la vida antigua, eso ya no pertenece sobre tu vida, eso ya no eres tú. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra, es una promesa. Eso sucede en Cristo Jesús, ¿ok? Dice, porque está viciada conforme a los deseos engañosos, o sea, no hay nada bueno en esa pasada manera de vivir. Es un engaño, es una ilusión, no sirve, no funciona para nada. Por eso necesitamos a Cristo y una nueva vida en Él. Amén. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar. ¿Qué es renovar? Quitar lo viejo y poner algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que vamos a poner? La palabra de Dios, sus promesas, su verdad, su amor, su guía, su fortaleza. Todo lo que es Él está en la Biblia. La Biblia está todo para renovar nuestra mente, espiritual, física y material. Todo lo que nuestra mente quiera pensar que se relacione con lo espiritual, con lo físico,
y con lo material. Ahí está todo en la palabra de Dios. Por eso necesitamos esa relación diaria. Amén. No una vez a la semana cuando vamos a la iglesia. No puede ser. Porque ahí a veces salen dudas y ahí no nos las van a responder. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Cuando, como dijo Jesús, cuando entres en tu lugar secreto y le pides al Padre en secreto, cuando tú entras ahí y tú hablas, esa palabra de pedir se relaciona a, significa relación. Cuando vas y hablas con tu papá y lo escuchas y sigues la guía y la instrucción en tu lugar secreto, tú y él. Y después de esa relación va a ir creciendo a tal manera que la consecuencia de esa relación es querer ir a la iglesia, querer estar con las personas de Dios. No con la gente con que andábamos antes, que eran mentirosos, ladrones, que eran mujeriegos o promiscuos. ¿Sí me entiendes? La consecuencia de estar con Dios es querer más de Dios y querer estar con las personas que quieren más de Dios. Eso transforma las vidas y eso influencia. Tú vas a ser un agente de influencia, de cambio, un agente de cambio. Tú cambias, tú eres transformado y los demás ven eso. Y cuando los demás ven eso, que tú estás bien, porque es para bien el cambio, no es para mal, esas personas van a decir, wow, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? Y ahí vas a ser tú un agente de cambio. Van ellos a buscar lo que tú has buscado para ser transformado y cambiar. Amén. Amén. Segundo, la cultura en que vivimos, ¿no es cierto? Vamos a Romanos 12:2. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lo tengo. Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo. Entonces la lucha contra la cultura en que vivimos la vamos a pelear de esta manera. No os conforméis al siglo, a este siglo, ¿ok? A la cultura, sino transformados por medio de la renovación. Ahora cambia, ya no dice del espíritu de tu mente, dice renovación de vuestro entendimiento. Entonces, las cosas que tú entendías, tienes que renovarlas, a entenderlas ahora de acuerdo a lo que dice Dios y a lo que Dios establece. Amén. Amén. Dice, ¿para qué? Para que puedas comprobar. O sea, tú renuevas tu entendimiento, porque al tú renovar tu entendimiento vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queriendo decir que te vas a dar cuenta, vas a vivir lo que es la obediencia a Dios y te vas a dar cuenta de que vale la pena, de que sí funciona. Amén. Amén. Así peleamos en contra de la cultura de estos tiempos, renovando el entendimiento de lo que es la verdad de Dios, su palabra, y poniéndolo en práctica, porque ahí vas a comprobar que es bueno y que es agradable. Vas a hacer una experiencia viva, vas a ser testigo tú mismo y tú misma de lo que Dios es cuando renuevas tu mente, cuando dejas la pasada manera de vivir y cuando no vives de acuerdo a la influencia cultural, sino de acuerdo a la influencia celestial del reino de Dios. Amén. Uf, eso es especial, eso me vuela la mente. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5?
Ok, Meche, léelo. 3 al 5, ¿no? 3 al 5, sí. Ya. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigue. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, de esta manera vamos a pelear contra la obra de Satanás, que quiere robar, matar y destruir. Pongan mucho cuidado, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no peleamos con la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, ¿no es cierto? No son de carne. Puedo agregar algo, es una escritura profunda para las personas que llevan poco tiempo en el estudio de la palabra. Como dice Henry, porque aunque andamos en un mundo natural, ¿ok? Aunque andamos según la carne, en lo natural, nuestra guerra, las armas de nuestra guerra no son naturales. Son espirituales. Si vamos a al libro de Efesios, capítulo 6, ahí específicamente Pablo dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra un mundo espiritual que está bien organizado, ¿no es cierto? Pero entonces aquí estamos entendiendo, aquí Pablo nos está enseñando que no militamos según la carne, no peleamos así, no, pero nos está dando una instrucción específica y está diciendo que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son, las fortalezas se crean aquí en la mente. La fortaleza viene a tu mente y no te deja avanzar. La fortaleza trae depresión. La fortaleza trae la mentira de creer que tú no puedes salir de lo que has estado viviendo. La fortaleza te mantiene inhabilitado. Pero dice que son poderosas en Dios para la destrucción de todas esas fortalezas. Porque todo se produce aquí primero. Así como el hombre piensa en su mente, así es él. Entonces, Dios nos equipa, Dios nos guía. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, lo reconocemos como nuestro Dios, como Rey, como nuestro Señor, viene a nosotros, se va todo lo que no es de Dios, porque donde está Dios no puede estar lo que no es de Dios. Y empieza un nuevo capítulo en nuestra vida, la nueva oportunidad, el nuevo nacimiento. Y empieza a equiparnos, como lo veníamos haciendo. Dice que en Efesios 4:22 dejamos la pasada manera de vivir, ¿no es cierto? Llevamos el pensamiento, el espíritu de la mente, ¿no es cierto? Lo renovamos. Después dice que no nos conformemos a este siglo, como lo dice en Romanos 12, ¿no es cierto? Entonces, nos está equipando, nos está dando herramientas para pelear, porque así es que peleamos. Y después dice, derribando argumentos y toda altivez, todo lo que el diablo quiera venir a poner a tu mente que no es de Dios, tú lo derribas, tú dices, no, eso no soy yo, eso no soy yo no pertenezco a eso. Todo cuando son cosas que te acusan, Dios nunca te va a acusar. Cuando son cosas de maldad, cuando son cosas del pasado de tu vida, de lo que tú eras antes, sabiendo que tú ahora estás caminando en Dios, en obediencia a Él, en querer honrarlo y hacer lo que Él quiere que tú hagas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Satanás? Viene a tratar de poner tu pasado en tu mente y acusarte y hacerte sentir mal y hacerte sentir que no vales la pena y hacerte sentir acusado. Por eso le dicen en la palabra que Él es el acusador. Dios no te acusa nunca. Dios nunca te va a hacer sentir mal, peor, por el piso, como que no vales la pena. Al contrario, Dios
te da convicción para un arrepentimiento, pero la convicción que Dios da, no la da. Dios da una convicción de sanidad, Amén. de restauración, de renuevo, de paz, de amor. Cuando no hay nada de eso y viene a tu mente, ya tú sabes, tienes que reconocer que es el enemigo tratando de venir a acusar para robar, matar y destruir. Entonces, por eso dice, derribando argumentos y toda altivez, derribando argumentos y toda altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento se refiere a relación. Tu relación con Dios, tu intimidad. Conocimiento se refiere a intimidad. Cuando ustedes van en Génesis y leen, y Adán conoció a Eva, se refiere a la intimidad. ¿Ok? Entonces, todo lo que se quiera levantar en contra de tu intimidad con Dios, tienes que entender que eso es lo que el diablo quiere hacer. Y Dios te ha dado herramientas. Dios está en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres el templo de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es necesaria nuestra relación diaria con el Espíritu Santo de Dios, leyendo la palabra y aplicándola, poniéndola por obra. Amén. 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 Ahí vamos a empezar a pelear. Ahí empezamos a pelear. Todo esto que yo les acabo de leer, de estas 3 escrituras, los hábitos para vencer los hábitos establecidos, la cultura en que vivimos y la obra de Satanás, cuando aplicamos estas 3 escrituras como las acabamos de definir, empezamos. No es que ya haciendo eso una vez ya sucedió, no, es un proceso de práctica. Ahí empezamos a llevar todo en control de acuerdo a la verdad de Dios. Ahí empezamos a fijar nuestros pensamientos en Cristo y se tiene que volver una rutina, se tiene que volver una, no religión, se tiene que volver una constante en nuestra vida, todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que vamos a dormir, porque eso es lo que va a marcar una diferencia. Eso es lo que va a llevarte a la grandeza y a la verdad de Dios. Amén. Amén. El proceso que nos toma para tener la mente de Cristo cuesta, pero vale la pena. La palabra de Dios, la Biblia, yo he leído desde Génesis hasta Apocalipsis y no he encontrado ahí que diga que es fácil. En ningún lado dice que es fácil, pero vale la pena. Amén. La Biblia nunca nos dice que es fácil, pero sí nos dice que sí se puede. La promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo puedes creer, ¿qué le dijo Jesús a Marta cuando movió la piedra donde estaba Lázaro enterrado? Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tan dispuesta y qué tan dispuesto estás a mantenerte en el proceso? Porque es un proceso. Es un proceso. No es una cuestión de que hoy acepto a Cristo y ya mañana todo está perfecto. No, es un proceso. La certeza de Cristo en tu vida te ayuda a ese proceso para llevar nuestros pensamientos de acuerdo a la verdad de Dios. Así que para tú mantenerte en ese proceso, yo diría que cuánta hambre y cuánta sed de Dios hay en ti. No me lo diga. Piense y medite en eso. Amén. Así que ahí los dejo con eso, preguntitas en su mente para que mediten
y puedan seguir peleando la buena pelea de la fe. Amén. Amén. Amén, amén. Si hay algún apunte, alguna opinión, alguna extra que quieran añadir, preguntas. Parece que todo está claro. Claro, sí. Entonces, yo quisiera que termináramos, si quieren, porque no hacemos una oración y le pedimos a Cristo Jesús que venga a nuestras vidas. Vamos a nuevamente a entregarle a Jesús nuestro corazón, nuestra vida, y que sea Él en nosotros para que podamos mantener esa mente de Cristo que queremos tener. Amén. ¿Les parece? Sí, Amén. sí. Levantemos la mano los que estemos de acuerdo. Tenemos a Amén, Meche. amén. Falta Mechita un ratito. Meche y Sí. Maurina. Esperamos por Meche, sí. Por Meche y por Maurina. Sí, Rosita se llama. Rosa también se llama, Rosa Maurina. Ok. Ok. Maurina, vamos a hacer una oración aceptando a Cristo en nuestra vida nuevamente. ¿Tú la quieres hacer? Amén. 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 Ahora vamos a esperar por Meche. Por Meche. La confesión, como decía Henry, el declarar a Cristo como Señor y Salvador es una confesión poderosa porque cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, Señor significa dueño, significa el todo y es una confesión de poder. La palabra de Dios es clara, dice, tuvo que estar poder de vida y de muerte. Habla vida. Entonces es algo que cuando lo hacemos de corazón, y yo sé que todos lo vamos a hacer de corazón, estamos haciendo la confesión y la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer. Amén. Es tremendo. Amén. Nancy. Ay, entró Nancy. Ok, entonces. Ahí está Mechita. Ahí está la señora Nancy. ¿Nos escucha la señora Nancy? ¿Sí nos escucha? Sí, se me había apagado el celular, ya lo cargué ya. Ok, tremendo. Entonces estábamos diciendo que ya vamos a terminar. Entonces estábamos diciendo que vamos a hacer una oración aceptando a Cristo Jesús nuevamente en nuestra vida. Si queremos saber si está de acuerdo con nosotros. Claro, por supuesto. Amén. Y la señora Nancy. Sí, claro. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre lo pongo de esta manera. Si usted quiere, usted misma ora con su propia boca, ¿no es cierto? Sus propias palabras. O si usted necesita una ayuda, yo puedo hacer una oración y usted la repite después de mí. Mejor. Mejor, sí, mejor. Sí, mejor. Mejor así. Sí, está bien. Ok. Entonces, para esto yo quiero que abran su micrófono. ¿Ok? Y es sencillo, no es nada del otro mundo. Y no lo haga simplemente porque yo le estoy diciendo que lo haga. Hágalo porque verdaderamente quiere usted más de Dios y quiere que Jesús venga a su vida y transforme y guíe y renueve su mente y le ayude para todo lo que viene por delante en su vida. Amén. Amén. Ok, entonces repitan después de mí. Señor Jesús, Jesús, en esta noche yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi vida, me arrepiento me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Desde hoy te hago mi Dios, mi Rey y mi Señor. te hago mi Dios, Rey, Y mi Salvador Señor. y mi Señor. Y mi Señor. Rompo con todo pacto que yo haya hecho Que yo haya hecho
con este mundo con este mundo o con del diablo. o con el diablo. O con el diablo. Yo le pertenezco a Cristo. Yo le Yo le pertenezco pertenezco a Cristo. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si me permiten, yo voy a orar por ustedes. ¿Ok? Amén. Padre, yo oro por todo este grupo que acaba de abrir su boca confesando tu nombre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que te manifiestes en sus vidas con tu amor, con tu verdad, con tu poder. Yo te pido, Espíritu Santo, que les llenes de tu presencia, que tú les ministres en sus sueños, que tú les hables. Yo declaro, como lo dice Joel 2 y como lo dice en Hechos 2 igualmente, que van a profetizar, que van a soñar sueños, que van a ver tus maravillas en estos tiempos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido que los bautices en espíritu y fuego, como lo dice tu palabra. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén.